sus componentes, sus sistemas operan integradamente en la movilidad, es probablemente el componente más importante o uno de los más importantes, ¿no? Entonces, este primer panel lo que quisiéramos es que trate sobre las verdaderas posibilidades de planificación y desarrollo urbano en América Latina y particularmente en el caso de Perú. En el panel están Matías y Alejandro, que ya Soraya los presentó y que hicieron sus intervenciones hace unos minutos. Quiero presentar a la siguiente persona, es Benjamín Fouchard. Benjamín es ingeniero, Benjamín está, ingeniero en transporte y planeación de la movilidad urbana en el CEREMA. El CEREMA es el Centro de Estudios y Expertise sobre Riesgos, Medio Ambiente, Movilidad y Ordenación Territorial. Benjamín es jefe de investigación en planeación de la movilidad urbana, jefe del Departamento de Conocimiento, Análisis y Planeación de la Movilidad Urbana. Además, ha sido gerente de investigación en integración urbana de transportes colectivos en el CETE Mediterráneo, encargado de la organización de la participación de Francia en la 16ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP16, agregado comercial de infraestructuras en la misión económica de la Embajada de Francia, jefe de proyectos de tranvías en la Dirección Departamental de la Región Norte de París, y es un experto en carreteras, paisajes, seguridad vial y desarrollo económico en el Servicio de Estudios de Carreteras y Autopistas de la Secretaría de Transportes francés. También quiero invitar a Pedro Puig. Pedro, en el extremo. Pedro es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es socio fundador de ETT, actual director del Grupo Técnico de Consultoría en Infraestructuras y Capital Projects de Deloitte en Glasgow. Ha desarrollado actividad profesional en el campo de la planificación estratégica de las infraestructuras, gestión de la movilidad y sistemas de transporte y Capital Projects de proyectos de infraestructuras de transporte. Fue adjunto al director del primer plan de carreteras del Estado español y ha realizado numerosos planes de estudios de preinversión y diseños en el campo de las infraestructuras de transporte. Asimismo, ha dirigido proyectos de sistemas integrados de transporte público, tanto en diseño de redes como en operación, mecanismos de pagos, régimen económico, fortalecimiento institucional y planes de negocio de administraciones de transporte y operadores privados. Y por último nos acompaña José García Calderón. José es arquitecto, es urbanista, es profesor universitario, ha sido coordinador general del Plan 2035, que es la actualización del Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana en el gobierno de la gestión anterior, y actualmente se desempeña en el Ministerio de la Producción y está directamente vinculado al desarrollo de importantes áreas industriales que se están gestando en la ciudad de Lima. Bienvenidos al panel. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, escuchando a Matías y a Alejandro, se me vino a la mente alguna frase de Bohigas, de Oriol Bohigas, el padre de, uno de los padres de la transformación de Barcelona, aquella Barcelona que se preparaba para las Olimpiadas, ¿cierto?, del 92, y Oriol decía que la ciudad cambia a través de proyectos urbanos, ¿no? Que el proyecto urbano es un verdadero catalizador y esto es lo que te produce el cambio. Después se habló incluso hasta de acupuntura urbana. Pero Jordi Borja, otro pensador catalán, también ha mencionado que sí, es verdad. En el caso de Barcelona, los proyectos cambiaron la ciudad, pero porque había un plan urbano, un plan que le daba un marco. Y a mí me parece, y es lo que quiero presentar al panel como este primer punto, verdaderamente existe esta dicotomía entre planificación urbana y proyectos urbanos, y los gobernantes, en el caso de América Latina y en particular en el caso del Perú, son proclives a realizar planificación, a pensar en el mediano, no diría largo plazo, sería ideal, o realmente lo que les interesa son pequeños proyectos de actuación inmediata. Así que los invito a que por favor nos den su opinión sobre esto, para lo cual
Cada uno va a tener 3 minutos y luego haremos una segunda rueda de preguntas, terminaremos con una tercera y después vamos a invitar al público a que les hagan algunas consultas. Ok, empezamos por Pedro. Perdón, buenos días. No soy experto en planificación urbana, soy más bien experto en planificación de transporte, pero mi experiencia de muchos años es que la planificación es algo resbaladizo, flexible y muy complicado de manejar. Porque la planificación, sobre todo la planificación urbanística y la planificación de las infraestructuras, trasciende el ámbito de los gobiernos políticos y de alguna manera necesita el consenso y necesita el apoyo general por encima de lo que van a ser los intereses partidarios. Pues en ese sentido creo que uno de los grandes retos que siempre ha habido en la planificación, no aquí en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y mi experiencia también es europea, es que conseguir una planificación que sea eficaz y que de alguna manera trascienda los periodos de 4 o de 5 años de cada gobierno municipal o nacional es uno de los retos principales, pero al mismo tiempo es una de las grandes oportunidades que tenemos para transformar la ciudad. Gracias. Benjamín. Sí, bueno, en términos de planeación, pues creo que la cuestión de datos y conocimiento de la ciudad, pues es una parte del problema. Pero luego cuando ya el plan está establecido, la cuestión es cómo compartirlo y tener una visión común entre los diferentes actores de la ciudad. O sea, yo también estoy más en cuestiones de planeación de movilidad, ¿no? Y ahí el vínculo luego con la movilidad es obvio. Pero la cuestión es cómo, con qué herramientas de discusión podemos compartir los documentos y los datos y la visión general de la ciudad con las entidades a cargo luego de desarrollar los proyectos a nivel de uso de suelo y de entorno urbano y remodelación urbana. Gracias. José. Sí, gracias. Trataré de aportar con mis comentarios a partir de la experiencia específica del contexto local y del ámbito municipal y poder ejecutivo, ¿no? Sí creo que es importante que desde el poder ejecutivo y desde la municipalidad haya una coordinación estrecha debido a que las competencias están bastante fragmentadas. Quienes tienen mayor capacidad de intervenir en la ciudad a nivel de presupuesto son los ministerios, pero el poder ejecutivo está distribuido sectorialmente, según se ha mencionado, ¿no? El Ministerio de Transporte solamente ve un aspecto, el de Ambiente sobre un aspecto, el de Vivienda sobre un aspecto. Y creo que es importante tener en consideración que la ciudad no se resuelve los problemas sectorialmente. Hay que hacerlo de manera integrada. Y en ese aspecto la Municipalidad de Lima sí tiene la posibilidad de poder integrar todos esos aspectos involucrados, ¿no? Pero sin embargo requiere tener un poco más de peso, más fortaleza y más recursos, lo que no implica que una vez que tengan ellos, el alcalde pues, pueda libremente tomar decisiones prescindiendo de instrumentos como planes urbanos, por ejemplo. Es clave que toda propuesta de desarrollo urbano se enmarque en criterios y en instrumentos de planificación a mediano y largo plazo. De lo contrario, como suele frecuentemente verse en Perú, los proyectos a veces aparecen, ¿no?, de manera sorpresiva, ¿no? Y así entendemos a qué lógica pertenece. Coincido completamente con lo que acabas de decir. Tomando en cuenta la situación de Perú, hubo un esfuerzo muy importante en los últimos años para reatrapar el retraso que se había acumulado en la década de los 90 respecto a las herramientas de planeación, y el trabajo que se hizo, por ejemplo, en Lima con el Plan 35, incluso tomando en cuenta pues, las normas francesas, es muy impresionante. Lo que también quisiera subrayar es que más allá de las herramientas de planeación, también hay una movilización creciente de la sociedad civil que va involucrándose y va adoptando estas herramientas de planificación urbana. He mencionado el Plan Regional de Desarrollo Concertado, que fue una iniciativa interesante porque involucró a la sociedad civil
y cuentan aquí en Lima y en demás ciudades de Perú con organizaciones que sí hacen mucho al respecto. O sea, obviamente hay Lima Culturamos aquí en Lima, pero hay otros ejemplos, el de Arequipa Te Queremos, por ejemplo, que también fue muy involucrada en estas problemáticas de planificación en Arequipa los últimos años. Y pienso que hoy día Perú cuenta tanto con las herramientas como la dinámica a nivel de sociedad civil para pues, tener todos los elementos y todas las herramientas para poder planificar de manera eficiente sus métodos. Gracias, Matías. Alejandro. Pues yo creo que los lugares requieren una combinación de ambos. Hoy en día, digamos, los planes son muy importantes y pues los planes un poco, yo lo llamo como nos dan cuáles son esos elementos normales que se quieren en la ciudad, ¿cierto? Uno hace un plan hoy en día cada vez son más y más cuantitativos, uno mete un gran modelo con vías, servicios públicos y le arroja qué vías hay que mejorar, dónde se requiere transporte público, dónde están las escuelas. Pero yo creo que a medida de que eso, pues cada vez más son modelos cuantitativos, se requieren esas ideas de proyectos. Básicamente yo creo que eso son lo que le cambian la cara y el futuro a las ciudades, ¿no? Y para eso se requieren alcaldes o líderes fuertes que pues muchas veces no los tenemos y presupuestos importantes, ¿cierto? Digamos, en ningún plan, no, ningún modelo cuantitativo hubiera salido que Bilbao necesitaba un museo de titanio o que Nueva York necesitaba recuperar el High Line, en ningún plan, pero hay unas ideas, ¿no?, de ciertas personas que conocen bien los lugares que son muy importantes y que la sociedad necesita empoderarlos a través de dinero y de apoyo social para que puedan dar un salto hacia adelante. Yo creo que los planes pues nos mejoran el día a día, pero no nos aseguran el futuro. Gracias. Yo quisiera preguntarles, poner como tema, si realmente en su experiencia el tema de la movilidad que nos convoca el día de hoy se inscribe dentro de una visión sistémica en los gobiernos locales o regionales que han tenido oportunidad de trabajar. Si realmente es así, en el caso europeo y en el caso de América Latina, en particular en el caso de Perú, me interesaría saber su opinión, ver si realmente son conscientes las autoridades de este trabajo sistémico, y no solo las autoridades, sino la ciudadanía. Los ciudadanos son conscientes de que esto opera de esa manera, ¿no es cierto? ¿Qué mecanismos adicionales puede usar el ciudadano para participar en ese sistema? Soraya nos habló de que hay un tweet, por ejemplo, escrito hoy día con hashtag, todos podemos comentar qué pasa ahora. ¿Realmente se están utilizando estas herramientas para que la ciudadanía forme parte de este trabajo sistémico? Pedro. Bueno, mi experiencia europea es que ha habido un cambio, una transformación importantísima en los años 90 hacia lo que puede ser el concepto integral de movilidad. En ese sentido, estoy hablando de un planteamiento inicial muy sectorializado. Yo trato el tránsito, trato el transporte colectivo, trato los peatones, trato la seguridad, frente a un planteamiento integrado que vendría a suponer el concepto de movilidad sostenible. Esto se ha dado lugar a nuevas administraciones. Es muy curioso, en España el cambio de las direcciones de transporte se han pasado todas a llamar direcciones de movilidad y asumen competencias de movilidad de modos no motorizados y también las herramientas de planificación que vienen a ser los planes de movilidad urbana, sostenible, planes de movilidad, etc. Esa situación la veo trasladada en Latinoamérica en la casuística muy distinta de cada uno de los países. Desde México con los planes de movilidad hasta Perú, pasando por Ecuador, donde los planes de movilidad son necesarios y es obligatoria su aprobación para que puedan recibir financiación del Estado, las municipalidades o las GAT. Yo creo que hay una casuística muy distinta, pero sí es cierto que está cambiando todo y muy rápidamente y la conciencia de los gobiernos municipales está aumentando en favor de la movilidad sostenible y lógicamente pues yo por ejemplo en el trabajo que he hecho en Lima me he sorprendido de ver el tejido de asociaciones, el tejido de ONGs tan fuerte y de apoyo a la movilidad en todos sus aspectos ambientales, sociales, etcétera, etcétera. Soy muy positivo en ese sentido. Gracias, Pedro. Bueno, hay que tomar en cuenta la cuestión del tiempo. O sea, la cuestión de compartir es cuestión de tomar tiempo
en organizar, por ejemplo, talleres, reuniones, seminarios, tal como este seminario, y estar contemplando las diferentes categorías, digamos, de la sociedad civil. O sea, no solamente hablemos con las administraciones de la visión, de la planeación, etcétera, sino con las empresas, que juegan un papel muy importante en la vida de la ciudad y que están en espera de mejoramiento de planeación para cuestiones de movilidad. O sea, al tiempo, cuando un trabajador llega tarde a su trabajo y cansado, pues no le sirve nada. Entonces, ellos son, y daré unos ejemplos más allá en Francia, por ejemplo en Marsella, donde se constituyó una metrópolis, y bueno, los que empujaron esta metrópolis fueron las empresas. Entonces, con ellos también hay que compartir esta visión, que tengan ellos también la visión del territorio, cómo se va moviendo la ciudad, para que ellos inviertan también en el territorio, en empleos, etc. También con los estudiantes, a nivel las universidades, por supuesto, y las asociaciones ONG, ¿no?, que están trabajando en temas de planeación, etc. Bueno, decir que ahí tenemos una visión, ya como cuando tenemos una visión, un documento, o una visión que está por construirse, o sea, tomar tiempo, estar 1 año, 2 años haciendo talleres, compartiendo la visión y construyendo poco a poco, con más precisión, el futuro de la ciudad. Y eso necesita dinero también. Muy dinero. Gracias. Sí, bueno, yo también soy positivo y optimista en relación a lo que mencionaba Pedro sobre cómo recientemente vamos viendo que hay mayores actores, ¿no? Hay gremios, asociaciones, ciudadanos. Creo que todavía hay poco para una ciudad del tamaño de Lima. Lo más me preocupa es que las entidades públicas puedan ir también bajo esos dos intereses y poder hacer las modificaciones necesarias, ¿no? Porque todavía estamos en muchos aspectos de la administración pública como se quería en Europa en los 80, en los 90. Cuando uno llega a presentar un estudio para ver pues, el tema del movimiento, del desplazamiento de una zona de la ciudad, uno tiene que presentar un estudio de impacto vial, no es un estudio de movilidad, pero los requisitos normativos o los instrumentos todavía corresponde mucho más al concepto de transporte, de tránsito, no de movilidad, ¿no? Y eso creo que tiene que ser actualizado con urgencia. Y en segundo lugar, que también la movilidad debe tener las conexiones, ¿no?, con otros aspectos propios del desarrollo humano, como por ejemplo la gestión del suelo, ¿no? No se puede pensar únicamente en resolver el problema del desplazamiento, de la movilidad eficiente, sino que al mismo tiempo que eso también puede ser un catalizador para lograr generar el desarrollo urbano, si es que el suelo se gestiona de manera paralela, ¿no? Entonces, ante esta dificultad que tenemos de poder ver las cosas integralmente, creo que es importante estrechar muchos más vínculos con otros aspectos. Gracias. Hay asociaciones representativas de la sociedad civil aquí en Lima que sí están muy involucradas en el tema del transporte. Hay obviamente la Fundación Transitemos, que pues impulsó mucho el desarrollo de planes de movilidad y que también participó de esta concientización de la población acerca de la problemática de transporte en Lima. O sea, las organizaciones representativas de la sociedad civil pueden ser consideradas como actores tan importantes como algunos gobiernos. Mencioné a la quinta forma de poder metropolitano, que es el gobierno de pues este tipo de entidades sí tiene todo su sitio en la gobernanza de la metrópoli, y más aún en la política de transporte, que pues estamos todos metidos en eso. Pues yo soy un poco menos optimista que Pedro. Yo creo que hay un gran desbalance entre abajo y arriba, ¿no? Yo creo que civil y socialmente los cambios son fuertísimos, de cada vez más gente usando medios alternativos, cada vez más un conjunto de movilidad, y los gobiernos no cambian, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para mi caso particular, digamos, en Colombia, el caso de Uber, ¿no?
¿no? Eso se ha vuelto una papa caliente que el gobierno no sabe qué hacer con él y se lo tiran y sacan unas resoluciones que no tienen nada que ver con la solución del problema. Las infraestructuras, digamos, institucionales todavía están muy amarradas a lo tradicional, ¿cierto? Al transporte y no a la movilidad. Hoy en día, por ejemplo, uno no ve que en ningún diseño vial de infraestructura pues, grande se tenga en cuenta que haya un carril para que entrenen los ciclistas, en vías importantes, digamos, hay planes de ciclorrutas urbanas y todo, pero pues no hay a nivel general, digamos, de país, por lo menos en el caso de Colombia, unos cambios a la velocidad que se están ocurriendo en la sociedad civil, ¿no? Que ese es todos los días, básicamente, todos los días hay nuevas cosas y todos los días hay más temas nuevos, más gente montando en bicicleta, pero los gobiernos se demoran en cambiar. Obsolescencia, ¿no? La sociedad es mucho más dinámica. Uno de los temas, he leído el documento que ha preparado, que nos mostró Matías, uno de los temas importantes es a veces tener una meta, ¿no? Una meta para lograr un verdadero cambio o empezar el proceso de cambios, ¿no? Quiero tocar un caso particular en Perú. En Perú estamos a puertas de la celebración de unos Juegos Deportivos importantísimos, que son los Panamericanos en 2019. Pero además en 2021 celebraremos 200 años de vida independiente. O sea, son algunas metas. Yo quisiera preguntarles en base a las experiencias que ustedes han analizado, visto, ¿esas metas han funcionado realmente? ¿Creen que estas posibles metas que planteo acá nos podrían ayudar a, por ejemplo, resolver el tema de la puesta de acuerdo entre los gobiernos de Lima y Callao para por lo menos tener una movilidad razonable, no digo ni siquiera sostenible, razonable? ¿Creen ustedes que estas metas ayudan? Bueno, nosotros estamos haciendo como Deloitte de los planes maestros de los Juegos Panamericanos y justamente estamos viendo esos retos y esos problemas, ¿no? Indudablemente, todas las ciudades, o la gran parte de las ciudades que han acometido esas metas, han tenido que hacer un esfuerzo enorme para sacarlas adelante. Ese esfuerzo enorme yo creo que no es tan importante, aunque es muy importante, lo que va a ser la transformación de la ciudad en cuanto a sus infraestructuras, en cuanto a sus espacios verdes, etcétera, como ha pasado en casos como Londres o Barcelona, sino, y lo que creo que es más importante, la capacidad que te da o la oportunidad que te da para poder coordinarte, para poder gestionar conjuntamente un problema. En ese sentido, yo estoy muy esperanzado de que de aquí a 2019 los problemas de gestión del transporte cara a los Juegos Panamericanos, por ejemplo, que supone remodelación de rutas, salvar los problemas de congestión y de trancones de tráfico, vías especiales pues, en el momento de los Juegos, parqueaderos, etcétera, puedan ser tratados de una manera coordinada entre las administraciones provinciales de Lima y Callao y al mismo tiempo coordinadamente con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Vivienda. Pero creo que es una gran oportunidad y no hay que desaprovecharla en absoluto. Hablando de experiencias, quiero compartir dos experiencias con ustedes. O sea, una es la del bicentenario de la independencia de México, que me tocó estar en este país cuando estuvo en 2010, cuando estuvo esta celebración. Y otra que es Marsella, capital europea de la cultura en 2013. Son dos eventos también, otro evento que también tuvo que ver con la cultura. Bueno, en el caso de México, yo quiero insistir hay dos retos. Uno que es la gestión en momentos claves como el día mismo, ¿no?, de la celebración, cuando la ciudad se vuelve loca por tanta gente que quiere asistir a los eventos. Y este momento compartido no solamente en el mero centro de la ciudad, sino en todo el país, en todas las ciudades del país, ¿no? Hay eventos al mismo tiempo, etc. Eso es una gestión como de crisis. Y entonces, si no se ponen de acuerdo un mínimo los gobiernos locales, pues va a ser un caos, por supuesto. O sea, no sé, 10 millones de personas más en el centro de México. Hay que verlo con cómo llega la gente, cómo alojarlos, etcétera, etcétera. Pues es un
como un evento de crisis, hay que ponerse de acuerdo. Entonces, seguramente hubo un efecto beneficio para que en un momento dado, si no se ponen de acuerdo los gobiernos locales, va a ser un caos, pues no es de otra forma. Y bueno, la otra parte es la parte económica. La parte económica es que no es solamente un día, sino todo un año, que hay festividades, o sea, eventos, y se pone todo el país se vuelve como una muestra de la cultura peruana, en este caso de Marsella, en el caso de Marsella. Y bueno, se hacen estructuras especiales, o sea, museos que se van a abrir, o no sé, exhibiciones que se van a preparar, y todo un material que es una fuente de recursos económicos por el turismo local, o sea, no solamente internacional, sino local, o sea, los dos, que va a generar recursos, ¿no? Una dinámica positiva de la cual se debe sacar, ¿no? Es lo bueno. Y entonces eso es algo también que se prepara, esa oportunidad económica se prepara, y el tema de la movilidad es central. Entonces, ¿cómo la gente va a llegar en esos lugares todo el año, ¿no? Es un año donde va a haber eventos en todo el país. Y en el caso de Marsella, el hecho de que fue declarada capital europea de la cultura hizo que se pudo proponer un título de transporte por primera vez de la historia que combina los diferentes modos de transporte, o sea, el tren de cercanía, el metro, son 6 diferentes autoridades de transporte en Marsella. Se pusieron de acuerdo y sacaron un título, porque técnicamente no era algo fácil, y hay diferentes sistemas de recaudo, etcétera, pero sí lo lograron. Y este paso que sacaron este título, pues ahora es la base de discusión para ver cómo se pone en el futuro, cómo se permite que este título siga viviendo a lo largo de los años que estamos por vivir en Marsella, con cambios tremendos de gobernanza, ¿no? En Marsella. Cuando trabajamos en el marco del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, la propuesta para la identificación de las sedes de los Juegos Panamericanos se trató de apostar porque las sedes estuvieran lo más cerca posible de la área central metropolitana, lo cual hubiera facilitado la circulación, el desplazamiento de los visitantes, pero al mismo tiempo se podría haber aprovechado para poder renovar las zonas integrales de la ciudad, aprovechar estos grandes eventos que representan una inversión significativa en la ciudad, que son veces poco frecuentes que se dan en la historia de una ciudad. Me pareció que era importante. Luego hemos sido testigos de cómo no ha sido posible echar a caminar por las cuestiones, tomar decisiones, hasta que al fin se terminaron tomando. Y yo, cuando pude ver la ubicación ya definitiva de la sede, pues la primera pregunta que me saltaba era: ¿y cómo vamos a llegar? Porque están un poco dispersas, no están en una sola zona, ¿no? Luego, viendo cuáles son los proyectos de infraestructura que van a estar listos para el 2019, solamente va a estar la línea 1 que ya está, y la línea 2, el metro. Entonces, ¿qué cosa nos queda? Ya el escenario está claro. ¿Qué cosa nos queda? Nos queda, evidentemente, trabajar fuerte en la reforma del transporte público de buses, ¿no? Por eso sí es posible abordarlo, reducir de los 32.000 buses a los 17.000 que la ciudad necesita, tratar de reducir el tráfico de las vías en los corredores que conectan las sedes de los juegos, lograr que haya un crecimiento, una mayor velocidad, porque además tampoco tenemos otros, nos jugamos un poco el prestigio como ciudad y como país a nivel organizativo. No lo podemos hacer lo mismo que hicimos en la PEC, no sé si se acuerdan, hace algunos años el gobierno tuvo que dar un día feriado, ¿no? Para que nos fuéramos de la ciudad, porque éramos un estorbo para la movilidad, porque no se puede gestionar, ¿no? Esta vez no tenemos oportunidad, tenemos que estar aquí, tenemos que recibir a todos los visitantes que están aquí. Lo cierto es que implementar proyectos de planeación urbana o la emergencia de un poder metropolitano toma tiempo. En Francia, el fenómeno de creación de ciudades municipales empezó en los años 80, ¿no? Y solo ahora el gobierno está empujando hacia soluciones más drásticas, como es la fusión de municipio, el fortalecimiento regional, que es el Gran París, por ejemplo. Y toma tiempo, nos tomó 30 años. Hay eventos catalizadores que permiten acortar
estos lapsos de tiempo. Y típicamente un evento como lo que es los Juegos Panamericanos deben considerarse como una oportunidad para aplazar los plazos, por las buenas y por las malas. O sea, por las buenas tratando de construir algo que sí siga existiendo después. O sea, se podría imaginar que, no sé, los Juegos Panamericanos sean la oportunidad para Lima de tener un sistema de cobro unificado entre los diferentes medios de transporte, como lo hizo Marsella, pero, o sea, por las buenas es el buen lado y por las malas, es decir, pues de todos modos hay que hacerlo y hay que trabajar juntos, si no, pues vamos a dar una imagen pésima de la ciudad. Así que sí, definitivamente los Juegos Panamericanos del 2019 tienen que aprovecharse como una forma de catalizar la cooperación entre municipios. Pues yo personalmente soy un gran defensor de estos eventos y de estas fiestas urbanas. Yo creo por las razones que decía Benjamín, yo creo que eso es una inyección de dinero a la economía local de las ciudades que siempre cae bien, ¿no? Y que siempre es una muy buena excusa para que las ciudades sencillamente pues, se vistan de fiesta, ¿no? De si uno ese vestido que usa para ese día lo puede volver a usar y puede seguir estando a las medidas del vestido que se hizo, pues creo que hace parte de que tanto socialmente se cohesiona un país o una ciudad alrededor de eso, ¿no? Yo creo que para eso hay muchos ejemplos, ¿no? Creo que lo mencionaba anteriormente, pues Barcelona es una antes y después de los Olímpicos, o pues Guadalajara, uno pasó mucho en Guadalajara antes o después de los Panamericanos, ¿cierto? Entonces yo creo que pues que tanto se apropie la sociedad de estas inversiones grandes que va a hacer el gobierno alrededor de un evento muy importante, en eso radica pues el éxito que puedan tener esas metas que uno se traza para ese momento en particular. Gracias, delegado. Tenemos tiempo de... ¿Sí? ¿Las preguntas? Perfecto. Invito por favor al público, tenemos unos 5 minutos, de 5 a 10 minutos, unos minutos más, para preguntas. Les van a alcanzar el micro, sí. Doctor ingeniero Alejandro Chávez, director de una agencia de transporte público en Europa. Una pregunta. Dentro de las exposiciones que han hecho en general, me ha interesado la del primer expositor de la izquierda y la del penúltimo expositor, y a ellos va principalmente dirigido la pregunta. Dentro de las experiencias que han tenido en la estructuración de proyectos o calibración de desarrollos, ¿ustedes han considerado el factor de gestión del conocimiento como un factor determinante para catalizar, acelerar y hacer una inversión apropiada de esos proyectos? La pregunta está dirigida como un punto de análisis porque la gestión del conocimiento es uno de los factores, digamos, determinantes en la realidad peruana por su extrema pobreza, que nace principalmente en la administración pública peruana, donde por razones políticas se han puesto determinadas autoridades, pero el Estado no se ha preocupado en que estas autoridades muy respetables puedan poseer un conocimiento mínimo para poder gestionar a excelencia, o no a excelencia, sino a modo regular, estándar, diversos proyectos de inversión y como consecuencia la gobernanza y gobernabilidad del transporte público, principalmente. Gracias. Va dirigida a Pedro y Alejandro, ¿verdad? La gestión del conocimiento obviamente es un tema importante, pero por lo que pude ver aquí en Perú, las bases de datos, los planes existían. O sea, lo que falta no son los estudios o el conocimiento, lo que falta es la capacidad de ejecutar a los proyectos. En los últimos 30 años hubo no sé cuántas instituciones que estuvieron al cargo de gestionar los transportes en Lima. La ATE al inicio estaba vinculada al MTC, luego se dio a la MML, luego de vuelta al MTC,
pero finalmente se hicieron muy pocas obras y el proyecto de la línea 1 pues se demoró casi 30 años en hacerse. Así que para mí el problema es más la capacidad de ejecución que la falta de conocimiento de cuáles son las necesidades en términos de transporte de Lima Callao. Sí, yo quería un poco completar lo que Matías ha comentado. Indudablemente el sector de transporte, el conocimiento siempre ha sido muy bajo, posiblemente muy por debajo de otras áreas o de otros ámbitos industriales o de actividad, ¿no? En ese sentido yo creo que hay un reto siempre, y en Perú en particular, de alguna manera implementar un mejor conocimiento, una mejor gerenciación, un mejor establecimiento de sistemas y de procedimientos que sean digamos, tecnológicamente superiores, incluso que puedan ser gestionados por personas más capacitadas. Y ahí quiero mencionar un caso muy concreto, y es que también he tenido la suerte de trabajar para el Ministerio de Transportes con la GIZ en la estructuración, en un estudio, espero que no sea un estudio más, de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima Callao. Y uno de los temas que más preocupa y más ha preocupado al Ministerio ha sido siempre que esa autoridad, en el momento que se construya esa autoridad, sea una unidad técnica de alta calidad gestionada por profesionales. Que no se convierta en un departamento más de una unidad política, sino que sea algo que realmente pueda impulsar tecnología, que pueda impulsar profesionalidad y conocimiento en lo que pueda ser el sistema de Lima Callao. Entonces, simplemente lo digo porque significa que esa inquietud que usted ha apuntado está en estos momentos en el ambiente en muchas iniciativas. Siguiente pregunta, por favor. Sí, para los panelistas. Suponiendo que existen las condiciones que ustedes quieren, que es un solo control de la ciudad, existe la capacidad económica suficiente, el poder es fuerte, que la comunidad ayuda, y supongamos que ha existido ya una planificación anterior donde ha habido una malla vial importante. Sin embargo, la ciudad crece tanto y la movilidad es 50, 60 kilómetros, que la gente no puede hacer uso. Primero, que no hay cultura del ciclismo ni hay ciclovía, que ya está consolidado y que no puede hacerse ciclovías prácticamente en la ciudad. Es casi difícil hacer el uso de la ciclovía y que hay movilidad muy larga para población, estudiantes, trabajadores, en fin, que le implica tiempo y sobre todo distancia, donde el parque automotriz, a pesar de todo el desarrollo vial, ya que acorde el desarrollo vial por la cantidad de parque automotriz, sobre todo privada, a pesar de que se han implementado sistemas de metrovías y otros sistemas importantes. Sin embargo, existe todavía este inconveniente que ha crecido con el tiempo. ¿Cómo se puede hacer una movilidad urbana sostenible en condiciones, a pesar de existir todas las condiciones técnicas, económicas, y después cómo podríamos llegar a tener una movilidad sostenible en ese sentido? Me gustaría conocer. A nivel financiero, que es una parte de su pregunta, hay que darse cuenta que el transporte público es una inversión pública, pero que todos los medios de transporte no son autosostenibles a nivel económico. O sea, sería una ilusión pensar que las nuevas líneas de metro, las nuevas líneas de BRT van a poder estar autosostenibles. Entiendo que es parte del problema con la primera línea del BRT. Así que la Autoridad Única de Transporte, por si llega a concretarse, tendrá que tener una autonomía financiera con recursos propios, un sistema de cobro único, instrumentos de captación del valor del suelo que van a incrementar con los proyectos de transporte que se van a construir, pero que también cuenta con subsidios de los gobiernos locales y de los gobiernos centrales, porque un sistema de transporte, o sea, yo no conozco sistemas de transportes que sean autosostenibles. No sé, en Francia la RATP, en París, pienso que los boletos son que 10 o 15% del recurso de la Autoridad Única de Transporte, así que sí vamos a necesitar plata para esta Autoridad Única, si se hace. Siguiente pregunta. Buenos días, soy el arquitecto Roberto de Casanave. Para mi pregunta dirigida directamente al arquitecto García Calderón, quien ha hecho una exposición respecto al plan
35, instrumento técnico de gestión, realmente tiene un valor especial para los equipos que formaron la consultoría de este asunto importante para la ciudad. Lamento que no se haya implementado y nos haya llevado a cabo una serie de lineamientos que se establecieron en él. Son, desgraciadamente, costumbres de cambios de gestión en las que se desconocen los esfuerzos técnicos que se dejan para que la ciudad tenga un mejor desarrollo sostenible. Sé que la movilidad urbana es parte de ese componente de un instrumento con un contexto urbano mayor. Los gobiernos locales también a veces desconocen sus planes urbanos distritales, enfocan una serie de visiones de desarrollo propias para todos los sectores que conforman su territorio. La ausencia de una ley de suelos y una serie de instrumentos que nos hacen falta para poder ordenar la ciudad demuestran pues en realidad que estamos apagando incendios cada vez que se nos acercan fechas determinadas para poder celebrar una serie de eventos que nos congregan como ciudad. Yo creo que los técnicos debemos buscar en nuestros colegios, en todas las agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil, el respaldo para que estos instrumentos de gestión tengan la validez y sean fortalecidos por la opinión de estos gremios, de estas asociaciones que congregan los ingenieros y arquitectos y planificadores. Yo en realidad exhorto a todos los presentes a que aunemos esfuerzos en viabilizar este tipo de instrumentos de gestión para que la ciudad sea ordenada y todas las acciones de cada alcalde, indistintamente dentro de la metrópoli, no haga intentos aislados y sean consecuentes con una planificación integral del desarrollo de la ciudad. Bueno, solamente complementar los comentarios porque también me había mencionado lo que implicaba el trabajo del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano y solamente explicarles que el trabajo técnico está hecho en diciembre de 2014, se culminó y digamos tenemos un plan que viene del año 90, ¿no? Cuando se dio el desarrollo de la ciudad futuro que terminó siendo bastante distinta. En el año 92 cambiaron las condiciones del país y más de 25 años después el plan del 90 no refleja los cambios que han habido en la ciudad últimamente, entonces es bastante difícil que pueda ser un instrumento útil. Por eso es que se pueda aprobar inicialmente. El trabajo técnico está hecho, tendrá que actualizarse un poco porque, por ejemplo, el trazado de la línea 3 ya se actualizó con un estudio nuevo, eso habrá que incorporarlo, algunas cosas que habrá incorporado el último año. Y tiene que, la municipalidad, ponerlo en discusión de manera oficial, porque no es un instrumento terminado, sino que una vez que se pone en discusión tiene que haber participación en eventos como este, la manifestación de la ciudadanía, de los gremios, críticas, observaciones, aportes, comentarios, y luego se termina de reajustar y finalmente ya puede pasar a la instancia de aprobación política, ¿no? Para que pueda ser oficial. Gracias. Me indican que hay tiempo para una última pregunta. Yo sé que muchos quisiéramos participar, lamentablemente el tiempo es corto. Una última pregunta, por favor. ¿A quién va dirigida? Sí, buenos días. Mi pregunta es para el panel en general. Desearía preguntarle respecto a la planificación urbana y del transporte. ¿Qué competencias ustedes creen que una autoridad del transporte debería asumir sobre la planificación urbana y la regulación de usos del suelo, que ahora están en manos de gobiernos distritales o de la Municipalidad Metropolitana de Lima? Eso es todo, gracias. Bueno, le quiero dar mi opinión. Yo creo que las autoridades de transporte no tienen que tener competencias sobre los usos del suelo y la planificación urbana. La autoridad de transporte es una autoridad que, la experiencia que tenemos en estos momentos en todo el mundo, es una autoridad que empieza planificando y trabajando sobre el transporte público masivo que trasciende lo que es el ámbito de las jurisdicciones municipales para plantearlo desde una perspectiva metropolitana, va ampliándose y en muchos sitios ya asume responsabilidades en lo que pueda ser la movilidad general, el tránsito vial y la movilidad de modos no sostenibles, de modos no motorizados, como pueda ser el modo ciclista y peatonal. Siempre centrado en el mundo de la movilidad. Lo que sí es cierto es que una autoridad de transporte, para que sea eficaz y esté bien engarzada con lo que es su contexto de desarrollo de la ciudad, tiene que estar muy coordinada con lo que puedan ser los planes y los organismos que gestionan los usos del suelo. Pero inicialmente las autoridades de transporte no tienen como cometido la planificación y la gestión de los usos del suelo. Muchas gracias.
Damos por concluido este panel. Quiero por favor pedirles un fuerte aplauso a todos los miembros. Amigos de TVial, en esta oportunidad nos encontramos con José García Calderón. Acaba él de salir de un foro donde ha estado participando, compartiendo con otros panelistas, hablando todo sobre las tendencias de movilidad urbana sostenible en América Latina. Esto en referencia al segundo seminario internacional de la CAF. Cuando usted mencionaba sobre la existencia de un trabajo sistemático, nos habla sobre diversos actores, con diversos intereses cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero ¿qué debe primar para unir a estos actores, para poderlos unificar y que haya un único interés en cada uno de ellos? Claro, ahí el rol clave es el de las entidades públicas, porque tienen que ser las que sirvan de intermediadores entre los intereses de distintos actores, ¿no? Entonces podemos tener los actores privados, la ciudadanía, ¿no? Pero siempre las entidades públicas tienen que poder conciliar todos ellos y lograr de que la movilidad en la ciudad se pueda dar de manera eficiente, óptima y evidentemente siempre priorizando el interés público. Evidentemente es una dificultad que en Lima y Callao, por ejemplo, existan sistemas de transporte con distintos ámbitos de competencia, como por ejemplo los trenes que están en el Poder Ejecutivo o los buses que están en el ámbito de la administración municipal, y lo que tenemos que tener es un sistema integrado. No podemos seguir manejando cada sistema de manera separada. Asimismo, también hay dos jurisdicciones político-administrativas en la administración municipal y gobiernos regionales, ¿no? Lima y Callao forman parte de una misma ciudad, pero están divididos político y administrativamente. Por eso es importante que el tema del transporte, que es común a ambas y que debe integrar todos los sistemas de transporte público por lo menos, deba ser administrado por una autoridad de transporte única. Sí, tendrían que integrarse los órganos que existen actualmente en las municipalidades provinciales con la participación de aquellos vinculados desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y esta autoridad debería tener las competencias de poder gestionar eficientemente los sistemas de transporte, de manejar las tarifas, de poder ejecutar los proyectos, de manera que podamos tener un sistema en donde se complementen los buses, con los metros, con los transportes menores, ¿no? Y de manera tal que pueda ser un sistema que funcione eficientemente. Usted nos dice que sí es posible reducir el número de unidades de transporte público. ¿Cómo podría llevarse a cabo ello? Tiene que formalizarse las compañías. Lo que tenemos ahora es un sistema que se ha denominado comisionista afiliador, en el cual la sección de rutas tiene abierto el ingreso de unidades y bajo este proceso tenemos alrededor de 32.000 unidades en Lima, cuando necesitamos realmente solo 17.000. Entonces tienen que licitarse las rutas de los ejes que tienen mayor demanda de la ciudad, evitar tener superposiciones, evitar que las líneas se dispersen, sino más bien vayan por troncales, y de esa manera es posible llegar a reducir la cantidad de unidades de transporte público y al mismo tiempo hacer que sean más eficientes. Yo estoy seguro que si eso sucede, va a haber inclusive población que va a preferir dejar de ir en su vehículo privado y va a empezar a tomar el transporte público. Existen casos en que los autos son un estorbo para la ciudad. Usted comentaba algo en relación a un evento que se llevó a cabo hace un par de años. Se vienen los Juegos Panamericanos. ¿Es necesario nuevamente declarar feriados para que los vehículos dejen de ser un estorbo? Claro, no podemos llegar a esos niveles en los cuales las autoridades tienen que declarar días feriados para que los ciudadanos tengamos que dejar de ser un obstáculo para la circulación, ¿no? Ya vienen los Panamericanos, tenemos que afrontar el desafío. Lo más importante es, creo que, lograr que estas sedes donde se desarrollarán los juegos sean accesibles para visitantes que vienen de otros países y que están acostumbrados a utilizar sistemas de transporte que fácilmente los orientan hacia diversos destinos. Eso todavía no se puede hacer en Lima, ¿no? como una red, pero sí creo que es posible apostar para tener un mayor esfuerzo y formalizar y lograr hacer más eficientes los ejes que van a llevar a las sedes de los Juegos Panamericanos. Usted también mencionó algo interesante, transporte versus movilidad. ¿Cómo influye el crecimiento de la ciudad en esto y cuál es la diferencia? ¿Por qué este versus? Sí, bueno, hasta hace unos 40 años, probablemente, cuando se manejaba el tema del desplazamiento de personas en la ciudad, se utilizaba el término
transporte o tránsito, y estaba más orientado a lograr la eficiencia en el transporte de unidades vehiculares motorizadas, porque se entendía que el desplazamiento tenía que hacerse principalmente en vehículos motorizados, ¿no? Luego se ha observado, por ejemplo, que la congestión, ¿no?, es un problema que no se resuelve necesariamente con el ensanchamiento de vías, porque eso termina generando mucha mayor congestión vehicular. Y entonces lo que se ha tratado de innovar y cambiar, y eso ya se da en otras realidades desde hace 20 años probablemente, cambiar el enfoque y más bien centrarlo en la persona, en el peatón, ¿no? Entonces ahí aparece el concepto de movilidad, que pone a la persona y al transporte público como ejes principales, ¿no?, en detrimento de los vehículos privados, ¿no?, y que generaría mejores beneficios en términos de costos, de ahorro de energía y de cuidado del medio ambiente, ¿no? Yo creo que estamos iniciando todavía esto en Perú, pero tenemos que persistir porque es imprescindible para mejorar nuestra calidad de vida en las ciudades. Si nos proyectamos de acá a unos 10 o 20 años más adelante, la visión que usted tiene sobre transporte y viabilidad, movilidad urbana, ¿usted cree que pueda ser mucho mejor? ¿Hay esperanzas? Sí, definitivamente sí. Si logran hacerse la reforma del transporte de los buses, yo creo que en 4 o 5 años se puede reducir a mitad la cantidad de unidades de buses. Luego estaría ya la línea, en 10 años espero la línea 3 esté ya ejecutada, ¿no? Tendríamos 3 líneas de metro, de repente alguna más. Deberían estar implementados los trenes de mercancía, ¿no? Pero tenemos que desarrollar capacidades de gestión que hagan que estos estudios que siempre han existido se lleven a la práctica, ¿no? Tenemos que tener en los ministerios, en las municipalidades técnicos capaces y con capacidad de administración y de gestión para llevar a cabo todos estos proyectos. Para terminar, usted nos habló sobre la gestión de suelos. ¿Qué significa esto? Sí, que el suelo va íntimamente ligado con el desarrollo del transporte. No se trata solamente de resolver el problema de que las personas viajen rápido por las avenidas o por las calles, sino que al mismo tiempo los ejes donde hay mayor demanda de movilidad también representan una oportunidad para el desarrollo del suelo. Por ejemplo, en los ejes donde va a pasar el metro debería haber edificaciones de mayor capacidad, donde podría haber mayores niveles de inversión, comercio, más vivienda, de manera tal que la población esté cada vez más cerca de los ejes de movilidad y que al mismo tiempo pueda haber mucha mayor demanda que requieren sistemas como los metros o como los metropolitanos.